Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este noveno Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos a la doctora Sara Morales Ojeda, quien tiene licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Cursó la maestría en Biología Marina y doctorado en Ciencias Marinas en el CIMBESTAP IPN Mérida. Actualmente es postdoctorante del proyecto CENE Línea 5 en la vulnerabilidad de pastos marinos ante estresores de origen antrópico, incluyendo derrames de petróleo. Forma parte del Laboratorio de Producción Primaria de CIMBESTAP desde el año 2002. Su interés se ha enfocado en investigaciones de ecología marina y costera que atienden problemas ambientales en la costa de Yucatán, como en el enfoque de conectividad relacionando y midiendo el impacto de las actividades de tierra adentro en la función y estructura de los ambientes costeros. Su trayectoria incluye el análisis espacial de la condición costera a partir de la caracterización y diagnóstico de la calidad del agua, las comunidades de fitoplancton y vegetación acuática sumergidas en la zona marina y lagunas costeras. Los resultados de sus trabajos han sido presentados en más de 18 congresos, 13 de ellos internacionales. Actualmente es experto nacional en calidad del agua dentro del proyecto de evaluación y manejo integral del gran ecosistema marino del Golfo de México. Ha participado como docente impartiendo temas selectos a nivel licenciatura y maestría y como consultor privado en temas relativos a la calidad del agua y ecosistemas de carbono azul. En esta ocasión la recibimos con la ponencia Importancia de la conservación y restauración de ecosistemas urbanos ante riesgos potenciales de salud. Bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Sara Morales. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Mérida por la invitación a dar esta plática en el noveno Simposio sobre el Patrimonio Cultural de Mérida 2021 y a la Asociación AYERAC. Yo les voy a platicar sobre la importancia de la conservación y restauración de ecosistemas urbanos ante riesgos potenciales de la salud. Durante 2020 vivimos uno de los impactos más grandes globales que se ha visto en décadas, con unas pérdidas humanas cuantiosas y pérdidas económicas de una magnitud que no se había visto desde la década de 1930, desde la recesión económica de ese año. Y ante ello, pues surge la necesidad de que las sociedades deban protegerse para recuperarse lo más rápido posible. Y para poder lograrlo, pues necesitamos saber cuáles son las causas, por qué ocurren estas pandemias. El cambio del ambiente por factor antrópico derivado del incremento poblacional de los humanos conlleva una excesiva demanda de materia prima, recursos naturales, etcétera. Esto provoca la destrucción de algunos ecosistemas, ya sea por contaminación del suelo, por contaminación del agua, del aire, deforestación, urbanización, etcétera. Como resultado, se produce, por un lado, la pérdida de hábitat, la pérdida de biodiversidad, y por otro, la adaptación de la fauna salvaje silvestre a los nuevos ambientes, con el consecuente aumento de riesgo de propagación de la zoonosis por contacto y de evolución de los patógenos hacia nuevas formas. Básicamente, debido a la pérdida de hábitat, la interacción entre animales silvestres, animales domésticos y el hombre se incrementa. Y esto hace que esta dispersión de las enfermedades, pues, debido a la alta movilidad que tiene el hombre, pues se disperse de una forma muy rápida y continua. Entonces tenemos que
La degradación parcial o total de la biodiversidad modifica la función y la estructura de los ecosistemas, haciendo que se pierdan servicios ambientales que proveen, es decir, por servicio ambiental vamos a entender como todos los recursos, ya sean bienes o servicios que nos provee la naturaleza, y ya sea de forma directa o de forma indirecta. Y en general existen 4 tipos de servicios ambientales, que son el aprovisionamiento, que es, por ejemplo, eh, eh, el recurso que nos da en forma de comida y agua; los de regulación, que se refieren a la regulación del clima y a la regulación de enfermedades; los servicios de soporte, que son, por ejemplo, el ciclo de nutrientes, que es una forma indirecta, ya que nosotros no recibimos algo así muy tangible del ciclo de nutrientes, pero sí a través de los nutrientes, que por ejemplo, se dan en una laguna costera, que se llevan hacia el mar. Gracias a eso puede haber una gran producción pesquera, por ejemplo. Y finalmente, los servicios culturales, que se refieren al uso con fines recreativos, ya sea valor espiritual que tengan, el uso que le dieron, por ejemplo, los mayas, y también todo lo derivado de la belleza estética que tenga. Entonces, dentro de estos servicios ecosistémicos, las áreas urbanas presentan, o sea, las áreas urbanas, los ecosistemas naturales de las áreas urbanas, lo que presentan, los servicios ecosistemas que dan son la regulación del clima y del microclima urbano, mejoran la calidad del aire, purifican el agua y aseguran la recarga del acuífero, mitigan los efectos asociados a eventos extremos como inundaciones, huracanes y olas de calor, mejoran la estética del área para poder utilizarlas como áreas de recreación y cultura, mejoran la fertilidad del suelo y también favorecen el reciclamiento de residuos orgánicos. La dispersión de enfermedades infecciosas emergentes se favorece por cambios globales y locales en el medio ambiente. O sea, el cambio de hábitat por urbanización, por ejemplo, se asocia fuertemente con enfermedades. Entonces, tenemos que en sí los eventos meteorológicos, como son el Niño, la Niña, las épocas de calor, las épocas de sequías y todo esto, están siempre relacionadas con brotes de enfermedades infecciosas. Sin embargo, debido al cambio climático, vemos que cada vez estos efectos, por ejemplo, el Niño, la Niña, cada vez son más extremos. De igual forma, las olas de calor y las sequías también son más intensas, las inundaciones son más abundantes, más frecuentes, y también los huracanes. Entonces, en cuanto a los cambios ambientales, pues vemos que la fragmentación del hábitat, la deforestación, la urbanización y el consumo de carne silvestre, por ejemplo, también son uno de los factores que hacen posible que esta dispersión de enfermedades infecciosas sea alto. Aquí en las figuras podemos ver, ¿no?, a una persona muy enferma que está rodeada de un sistema enfermo también. Sabemos que está en una ciudad donde hay unas emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, vemos que hay pérdida de vegetación. Debido a esto, pues el calor es más intenso y esto lo vuelve más vulnerable a contraer enfermedades. Y en general. Y por otro lado, tenemos una figura que nos denota cómo la salud ambiental está ligada a la salud de los animales, tanto domésticos como silvestres, y esto a la salud humana. Entonces, todo esto es un ciclo, es una cadena, es un efecto cascada. En esta siguiente figura parece aparatosa, pero aquí lo que quiero resaltar es que, al menos en los cambios que han habido, ¿no?, hay que centrarse en la línea de tiempo, y ahí podemos ver que en el periodo de 1920 a 1979, que comprendieron 50 años, hubieron 6 eventos de epidemias, o sea, al menos de enfermedades infecciosas importantes que se han dispersado por todo el mundo. Podemos ver ahí que los lapsos de tiempo entre una y otra eran más o menos similares, no se encuentran muy pegados. El lapso entre una y otra como de 6 años, 8 años.
En el caso de la derecha, podemos ver que a partir desde 1980 hasta 2019, en estos últimos 40 años, han habido 8 eventos. O sea, ya superamos en 2 lo de los años anteriores. Y también podemos ver que cada vez son más, o sea, son frecuentes, o sea, el periodo entre una epidemia, entre el brote de una epidemia y otra es muy pequeño. Ya es de 4 años, inclusive un poco menos. Entonces, esto nos hace preguntarnos, ¿dónde surgirá la próxima pandemia? Pues si bien no tenemos la certeza de dónde pudiera dar, o sea, no tenemos la certeza de dónde se va a dar, sí tenemos un mapa, por ejemplo, este mapa que nos enseña las principales zonas rojas del planeta donde existe un mayor riesgo para la propagación global de nuevas enfermedades. Vemos que en general, o sea, el mayor riesgo está en África, en las zonas de África. Sin embargo, también en la parte de América, del continente americano, la parte de Suramérica también tiene algo. Centro y Suramérica también tienen factores de riesgo. Sin embargo, mientras que en la parte de Europa y de África, los portadores o los portadores de las enfermedades van a ser a través de mamíferos. En el caso de América, van a ser por artrópodos. Entonces tenemos que el cambio climático va a ser también un multiplicador de riesgos que va a contribuir en el surgimiento de nuevas pandemias. El aumento de las temperaturas va a crear condiciones favorables para la propagación de ciertas enfermedades infecciosas y zoonóticas. La modificación la temperatura modifica la distribución geográfica y abundancia también de hospederos para patógenos con potencial zoonótico. También las inundaciones, o sea, si estas se incrementan, también se va a favorecer una mayor distribución y abundancia, por ejemplo, de mosquitos en el caso de América y de Yucatán y de Mérida. Van a favorecerse mayor distribución y abundancia de mosquitos, y estos son transmisores de virus, como el virus del chikungunya, del Nilo Occidental, del dengue, etc. Y también, por otra parte, las inundaciones crean condiciones insalubres donde la población económicamente más vulnerable se va a encontrar más expuesta a contraer enfermedades infecciosas estomacales, hongos en la piel y otras. Aquí en Mérida y en Yucatán se estima que con el incremento de las temperaturas lo que va a aumentar es la incidencia de enfermedades como Chagas. En esta imagen podemos ver cómo el cambio climático, al menos el año pasado, también fue devastador. Al menos el 11% de la población mundial ya siente las consecuencias del cambio climático. Fue un año muy intenso en cuanto a frío, o sea, hubieron muchos eventos extremos. Aquí podemos ver todos los tipos, o sea, y Mérida y Yucatán no se salvaron, no fueron la excepción, o sea, también resentimos este efecto. Con Cristóbal, Delta y Gama, tuvimos fuertes desastres naturales por lluvias, por las inundaciones y también por los frentes fríos. También se vio que los patrones climáticos irregulares, o sea, en la Niña. Ante todo esto nos surge la pregunta, ¿cómo nos podemos preparar para futuras pandemias? Bueno, primero que nada, ya la humanidad comprendió que los seres humanos no estamos aislados, no estamos desconectados ni aislados del resto del mundo. O sea, todo lo que ocurra en el medio ambiente va a afectarnos de una forma u otra, a través de los servicios ecosistémicos, ecológicos. Entonces, para que podamos tener una buena salud y bienestar, sobre todo en las ciudades y en las áreas urbanas donde la mayor parte de la población se concentra, es necesario procurar la salud ambiental, la salud de los animales, tanto silvestres como domésticos. Y bueno, aquí tenemos que el capital natural, esa va a ser la base, la esencia para poder lograr el crecimiento de las ciudades saludables y resilientes. Y es muy importante de notar
que para llegar a la resiliencia, pues también no solamente son compromisos que tienen que hacer a nivel gobierno, sino son compromisos a nivel individual que debemos llevar a cabo. El bienestar humano depende del capital natural renovable. La exposición a la contaminación del aire incrementan los riesgos a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y del desarrollo de enfermedades, o sea, más bien las enfermedades es más fácil que nos puedan enfermar, nos puedan llegar y ocasionar una muerte prematura. Por ejemplo, las complicaciones que están asociadas a una mayor mortalidad en los enfermos de COVID, como la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión. En la imagen de la derecha, en el triángulo, podemos identificar que el aumento del bienestar humano beneficia el sistema. O sea, mientras tengamos una base sólida de capital natural, todo esto va a permear a tener suficientes procesos ecosistémicos que nos van a permitir tener o disfrutar de los servicios ecosistémicos y sus beneficios y a seres humanos con un buen bienestar. El aumento del bienestar, entonces vemos que beneficia al sistema con efectos, vemos esos efectos, o sea, más disipados conforme la escala se vuelve mayor. El acceso también pasando a otro tema, el acceso a agua de buena calidad y la protección de la biodiversidad, esas dos van a ser las claves, o sea, tener garantizado ese acceso a agua de buena calidad y la protección de la biodiversidad nos van a dar acceso para tener herramientas que nos van a ayudar a combatir la propagación de pandemias y efectos, por ejemplo, relacionados con el cambio climático. Tradicionalmente, las ciudades son concebidas como espacios insostenibles y ajenos a la naturaleza. Sin embargo, son escenarios clave en el desarrollo del camino hacia la sustentabilidad. Aquí, por ejemplo, es una imagen de Mérida para que no nos sentamos como que aislados y decir que eso pasa en otras partes del mundo. Inclusive en nuestra ciudad existen este tipo de problemas por deforestación e invasión ya de otros sistemas. Por ejemplo, ahí vemos en 1984 cuál era la mancha urbana y en 2021 cómo se incrementó. Entonces, el invertir con infraestructura, o sea, el invertir en capital natural para las ciudades es muy importante porque de esta forma vamos a tener la conservación efectiva y a largo plazo de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que al final de cuentas van a contribuir en el bienestar de los ciudadanos. Los espacios verdes urbanos y la salud humana, bueno, existen numerosos estudios, existen beneficios para la salud pública derivados de la exposición regular a entornos naturales. Esto ha sido ampliamente demostrado y sobre todo es de particular importancia para los residentes de áreas urbanas donde las densidades poblacionales son altas, el nivel de estrés es alto, el nivel de vida es más ajetreado. Entonces, el contar con estas áreas pues, nos ayudan en la salud mental, reducen el riesgo a la obesidad y diabetes, purifican el aire y eso hace que también nuestro sistema respiratorio se encuentre en mejores condiciones, mejora la calidad del agua. Con una buena calidad del agua, pues nos enfermamos menos, previenen las inundaciones y ya que estas están asociadas a brotes de enfermedades, pues con esto se pueden controlar un poco. En todo caso, bueno, restaurar cuando se restaura o se rehabilita un ecosistema, siempre va a ser un win-win para el conjunto social y tanto como para el ecosistema. Protegemos, o sea, cuando restauramos, protegemos la biodiversidad, prevenimos la degradación de las especies y los procesos naturales de la tierra pues pueden continuar. Se promueve, y cuando promovemos la resiliencia del socioecosistema urbano, también ayudamos a mitigar y adaptarnos
a los efectos del cambio climático, o sea, como a inundaciones, a los efectos de las sequías, al daño costero que pueda haber y a la exacerbación del efecto de isla de calor que en sí tienen las ciudades. Entonces, es a través de los activos de capital, estos activos que requieren una inversión y mantenimiento para prestar servicios a la sociedad, a los que vamos a denominar infraestructura verde, con los cuales podemos comenzar a crear este patrimonio que nos va a proteger que nos va a proteger y que nos va a dar los servicios ambientales necesarios para hacer frente al cambio climático, a los efectos, al incremento en las pandemias, a las inundaciones y al incremento de las temperaturas. Entonces, la infraestructura verde no es en sí un arbolito o un grupo de arbolitos, sino que estos tienen que cumplir una función, tienen que tener una estructura y una función que les permita brindar estos servicios ambientales. Entonces, se conforma por una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales dentro de la ciudad, en conjunto con otros elementos ambientales, que es diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios. Y entonces estos van a tener como objetivo mejorar la calidad de vida, el bienestar humano, conservar la biodiversidad, protegernos contra el cambio climático, adaptarnos a él y también fomentar el enfoque inteligente e integrado de desarrollo. O sea, la idea es tener una multifuncionalidad y tener también esos múltiples beneficios. Entonces, como vimos, o sea, la infraestructura verde es una cobertura vegetal sana y ecológicamente funcional en el ambiente, inmersa en el ambiente urbano. Y esto se espera que incremente la resiliencia del ecosistema en general. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no?, de infraestructura verde, que pueden ser biozanjas, muros y techos verdes, áreas verdes de zonas residenciales, campos de golf, parques comunales, patios, jardines privados, etcétera, arbolado urbano, parques urbanos, parques metropolitanos, parques de las colonias, corredores verdes, las partes de árboles de calles y banquetas, de áreas residenciales, todo eso conforma o tiene el potencial de ser integrada como infraestructura verde. De lograrse tener esta conexión entre, más bien instrumentado este concepto de infraestructura verde, se verán mejoras en la calidad del aire, en la eficiencia de uso energético, en la captura de CO2, proteger la calidad del agua e incrementar el valor, inclusive incrementar el valor de las propiedades. Existen niveles diferentes de infraestructura verde urbana. O sea, podemos ir desde la gran escala, que es a nivel regional o metropolitana, por una escala media o municipal, hasta llegar a una pequeña escala, que es a nivel de colonia, de nuestros jardines, de nuestras banquetas. ¿Qué se requiere para una restauración exitosa de áreas urbanas que pueda contribuir a la salud pública y ambiental de nuestras ciudades? Primero que nada es definir acciones para mejorar la infraestructura verde. O sea, ya normalmente, o sea, por lo general todas las ciudades ya cuentan, al menos la ciudad de Mérida ya cuenta con parques, ya va muy adelantada en esto. O sea, ya cuenta con parques, con, o sea, parques vecinales, parques recreacionales, ha rehabilitado haciendas, o sea, tiene muchísimas áreas verdes. Sin embargo, como parte de esta estrategia, pues es necesario identificar en qué áreas debemos de protegerlas, porque, por ejemplo, haya un capital natural crítico, qué áreas deberíamos de crear o restaurar, o sea, en qué sitios hay una necesidad por parte de la sociedad o sabemos que se ha perdido alguna funcionalidad del ecosistema que antes tal vez prestaba o cubría una necesidad. También podemos identificar zonas a mejorar,
o sea, donde los cambios del manejo, simplemente con cambios de manejo, pues se pueda mejorar la función del área verde. Y también sitios en los que valga la pena solamente mantener, o sea, conservar y asegurar que se continúe suministrando la función. O sea, no abandonarla, sino darle un manejo. Eh, en términos de áreas urbanas, ¿qué hábitat debe ser restaurado? Pues es la pregunta del millón, ¿qué áreas? Pero teniendo claros los objetivos de restauración de los ecosistemas urbanos, que deben considerar disminuir el estrés ambiental y sobre todo solucionar las problemáticas sociales, pues eso nos debe de ayudar a poder tomar una mejor decisión. No olvidemos eh, que uno de los objetivos de restaurar las áreas urbanas es dar solución a problemas de la sociedad. Solamente que esto va a ser inspirado y respaldado por la naturaleza. A este tipo de soluciones se les llama soluciones basadas en la naturaleza y últimamente han sido muy aplicadas. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, para poder fijar nuestros objetivos, bueno, es qué elementos conforman nuestra red. O sea, ya identificamos qué áreas son susceptibles a restaurar, qué áreas son susceptibles a conservar. Y luego tenemos que hacernos, y cuáles hay que trabajar más, en cuáles hay que trabajar más y crearlas, ¿no? Tenemos que tener muy claro el para qué, o sea cuáles son los servicios que requieren para su aplicación, cuál es el problema que queremos solucionar. ¿Es el problema de inundación? ¿Es un problema de sequía? ¿Tiene que ver con la mala calidad del agua, del aire, de suelos, olas de calor, o sea, es solamente para incrementar la plusvalía? O sea, definiendo esto, vamos a poder saber o identificar qué especies vegetales nos van a ayudar a cumplir con el objetivo. O qué ecosistema, a lo mejor si necesitamos mejorar la calidad del agua, necesitamos crear un humedal artificial. Entonces, esto nos va a dar la pauta para saber qué es lo que vamos a hacer. Otro punto importante es saber para quién, a quién va a ir dirigido, quién va a ser el usuario o quién va a recibir los servicios de este ecosistema que queremos restaurar. O sea, cómo se reconsideran las relaciones existentes entre los distintos agentes sociales implicados. O sea, qué sectores de la población va a ser el turismo, los peatones, los ciclistas, los restaurantes, dependiendo quién se le quiera dar el beneficio o a quiénes estén involucrados, es como se debe de llevar este plan de restauración. Aquí, por ejemplo, aquí sería un ejemplo de la temperatura. O sea, en esta ciudad, o sea, vemos que en el centro es donde es una isla de calor, hay puro concreto, y es donde la temperatura, aquí está en grados Fahrenheit, es mayor. Entonces queremos llevarla a un área, la queremos poner o queremos implementar ahí infraestructura verde. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que la capacidad que tiene la infraestructura verde urbana para disminuir la temperatura, pues depende de varios factores. Primero, si vamos a trabajar en un espacio verde abierto, si es un arbolado de calle, si es techo verde, si es paredes o muros. En función de eso, también tenemos que ver los diseños, ver la cobertura existente, a dónde queremos llegar, ver la densidad de plantas, qué especies vamos a poner. Pues cada especie tiene diferentes requerimientos nutricionales, de riego y de área que necesita para crecer. Y también son diferentes los servicios que nos va a dar. Un ejemplo de restauración ecológica es recuperar, o sea, la restauración ecológica más bien es recuperar un ecosistema, ya sea en estructura o en función. El proceso de la restauración a veces se sobrelleva utilizando técnicas de ingeniería ecológica. Con esto vamos a reducir el tiempo de recuperación del componente de ecosistema. También en esta restauración ecológica de áreas urbanas podemos utilizar infraestructura híbrida,
No necesariamente que solamente sea infraestructura verde, sino que es una mezcla entre infraestructura tradicional o convencional gris, que puede ser con materiales o algún sistema verde. Bueno, volviendo al tema de la restauración, podemos llevar, cuando hay ante un impacto, podemos, o sea, el sistema para recuperarse se puede hacer de diferentes formas. Hay sitios en los que nunca, sin intervención o un cambio a otro tipo de sistema, va a ocurrir la restauración. Hay otros en los cuales va a ocurrir una restauración después del impacto, va a haber una restauración del sitio, de una restauración natural. Sin embargo, esta va a llevarnos mucho tiempo. En otros casos, cuando es muy importante o es muy crítico ese sistema que queremos que se restaure por los servicios, vamos a ocupar o se ocupa o se suele ocupar ingeniería ecológica, que lo que nos va a hacer es llevarnos a menos tiempo la recuperación. Aquí este es un ejemplo estos son manglares periurbanos de la Ciénaga de Progreso. Se trabajó con ingeniería ecológica y se tardaron 5 años en su recuperación. Cuando se lograron en 5 años que de otra forma hubiese llevado 35. Bueno, finalmente la restauración ecológica de áreas urbanas es la suma de la transición hacia modelos de economía circular. O sea, el diseño de actividades humanas alineadas con formas y dinámicas de los ecosistemas, donde se promueven los recursos que proveen los entornos naturales y se aprovechan a favor de los ciudadanos. La transición a fuentes renovables de energía crea capital económico, natural y social. Entonces tenemos que la naturaleza en la ciudad provee vastos servicios ambientales, por lo que la restauración de esos espacios debe ser visto como una inversión a mediano y largo plazo. La pandemia de 2020 nos mostró cuán frágil es nuestro sistema económico, nuestros sistemas de salud, o sea, cuán vulnerables somos. Y si tomamos esto como referencia para los posibles efectos del cambio climático, esta es la hora en la cual tanto los gobiernos como las personas en particular debemos de comprometernos para invertir en infraestructura verde, que en el largo plazo pues va a ser que nos va a ayudar a ser resilientes tanto económicamente como sociedad.